Buen día para todos. Hoy voy a mostrarles cómo fue el proceso para la creación del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Fue muy largo, mucho tiempo, muchas cosas. Ya verán, les voy a hacer una especie de resumen porque fue demasiado largo. Entonces, sí quiero que vean cómo se hizo. Quizá les ayude con algunas ideas o cosas para hacer sus proyectos. Bueno, entonces, primero empezar con la idea de Alicia no fue tan fácil. Vamos a pasar acá a Corel. Ya. Entonces, la portada. La portada terminó siendo esta. Esto fue digamos que el trabajo, el resultado final para cortarlo. Algo muy básico, si se dan cuenta, muy sencillo. Las figuritas las conseguí en siluetas y las redibujé algunas, otras modifiqué cosas y bueno, en definitiva hice todo esto. Estos elementos de aquí eran muy importantes porque por aquí iba a pasar un hilo que daba la vuelta para la cosida con este sistema Copta. Entonces, ¿qué se hizo? La idea era de una vez dejar las marcas para que pasara el hilo por ahí y no tener que sufrir con eso. Bien, eso estuvo muy fácil, no tuve ningún problema. Por aquí le dejé una marquita para amarrarlo también. Todo esto iba a estar cortado, no tiene ningún inconveniente, fue un diseño que fui elaborando. Pero para llegar a esto hubo más cosas, entonces les voy a mostrar. Aquí quizá haya mucho desorden en el proceso, pero es todo lo que hice. Realmente conseguí muchas referencias. Fueron días de buscar referencias, buscar ideas, porque las ideas no surgen de una vez, simplemente es salir, caminar y pensar. Y volver a buscar. Hice cosas, las portadas iban a ser así. Hice más cosas por acá. Buscaba siluetas, cosas que me ayudaran. Algunas me servían, otras no. Y por aquí hay de todo un poco. Por aquí habían más. Por aquí hay otras. Definitivamente no me convencía nada. Por aquí otras cositas. Ni siquiera sabía cómo iban a ser las puertas o que las pastas fueran como puertas. Aquí este fue, digamos que el diseño final, porque con base en esto lo modifiqué y lo adapté y lo hice para mi gusto. Por aquí algunas modificaciones. Aquí ya entré a empezar a trabajar con el diseño. Si se dan cuenta, pues para corte láser había que dejarle espacios para que no se rompiera. Me gustó cómo quedó y iba haciendo de esta manera. Iba en la parte de atrás era un conejo, en la delantera Alicia, así. Pero en definitiva esto siguió evolucionando hasta llegar a este punto. Después cambié esto por el logo que ya ven al final. Entonces, si se dan cuenta, las solas pastas fue un proceso, no es que las haya pensado así, ese fue el resultado final de las ideas que fueron surgiendo. Y aquí ya está los dos elementos finales. Acerquémoslo un poco más. Y son estos, a ver si se alcanzan a apreciar un poco mejor, así. Por aquí así, no, se ve muy... Así estaríamos o tendría los diseños finales. Esto, pues como les digo, no fue muy sencillo llegar a esta idea quizá un poco más simplificada de todo lo que pensaba al comienzo. Y todo esto fue como el proceso para llegar a la sola pasta a las solas tapas del libro. Bueno, ya teniendo las tapas, solo era cortar y ya tenía la medida. Esta medida la saqué primero con base en el papel. Yo iba a trabajar en tamaño tabloide para el libro, tabloide y doblado. Y con base en eso saqué las medidas de las tapas. Bueno, después de eso empecé con el contenido. Para el contenido busqué referencias por todo lado. Aquí tengo abierto este programa que se llama Calibre, que era para abrir libros PDF y otro tipo de extensiones. .pub, .pdf y ¿por qué? Porque encontré muchos libros de Alicia, busqué muchos libros. Si se dan cuenta, aquí tengo a ver si lo ven por aquí, sí. A ver, voy a agrandarlo un poco.
Alicia en el País de las Maravillas, pero publicaciones diferentes. Por aquí hay otra, por acá hay otra, otra más, Las Aventuras de Alicia. Por aquí otras de Alicia, más Alicia, más Alicia. Y otras cuantas que había bajado aparte. Eh, mm, Estuve observando absolutamente todas, cuál me gustaba el texto, cuál me gustaba las imágenes, hasta inclusive tengo aquí unas de Dalí, Salvador Dalí, pero no aplicaban para mi caso. Hasta que definitivamente resolví por este de acá. Bueno, el libro de Alicia ya perdió los derechos de autor porque estos duran como 75 años y no estoy mal. Lógicamente estos ya van como 200 años, un poco más. Entonces no hay problema, yo puedo coger el libro original y hacer mi modificación y mi libro no tendrá ningún problema de derechos de autor. Entonces podía coger este texto. Coger el texto en PDF no era tan fácil porque al pasarlo a Corel se dañaba. La ventaja de este programa es que yo aquí puedo exportar, entonces puedo hacer una conversión de libros a algún tipo de formato. A ver si lo alcanzamos a ver acá. Sí. Digamos que no voy a hacer un tutorial de esta aplicación, pero les voy a mostrar qué hacía. Simplemente cogía el libro, aquí le daba algunas rutas y el tipo de formato que yo quería. Entonces yo aquí puedo convertirlo a gran variedad de formatos. Aquí a este lado, perdón. Tengo todos estos. Primero probé con PDF, no me funcionó porque al Corel, cuando lo pasaba a Corel me daba algunos errores, entonces lo pasé a texto enriquecido, un documento RTF, y lo abrí en Word para que no hubiera problema, y ahí lo podía copiar y pegar a Corel fácilmente sin ningún inconveniente, porque tampoco quería ponerme a editar el libro, digamos que palabra no, sino párrafo por párrafo. Entonces esa fue la forma de poderlo llevar. Ya cuando lo tenía en Corel, o en un documento más bien, porque todavía no lo llevaba, les voy a mostrar cómo fue el proceso. Ya lo tendría por aquí lo siguiente. Volvemos a Corel. Yo simplemente lo que hacía era el formato de mi hoja, el tamaño que iba a trabajar. De la hoja sencilla siempre lo trabajo así. Pues es mi manera de hacerlo. Esto hay muchas formas, hay varios programas que lo hacen de una manera más fácil, más difícil, no sé, pero pues es la forma en que yo lo hago. Y aquí pegaba. Lógicamente cuando le doy esto, aquí me pasa a la siguiente hoja, el texto va pasando de una hoja a la otra y va quedando continuo. Lógicamente había que ir arreglando cosas. Después de eso, a ver si lo tengo por acá, hice una numeración básica. Aquí hay una opción en, a ver, insertar, sí, configuración del número de página, simplemente dónde empieza, en qué página empieza y con qué número empieza, o el tipo de número o letra si queremos, y esto me va a numerar las páginas que yo tenga. Entonces voy a decirle que empiece en el 1 y en la página 1, por ejemplo. Aquí si le doy OK no sucede nada porque apenas configuré. Y por acá de nuevo vamos a insertar número de página. Esto lo puedo activar con las capas activas, más bien. Puedo apagar algunas capas, casi no utilizo esto de las capas, pero es fundamental aquí para dar la hoja maestra, las hojas separadas, bueno, cantidad de cosas que habría que traer a detalle. Bueno, aquí en esta opción ya me numeró las páginas automáticamente. Si tengo 100 hojas me ponen las 100, y yo después realmente me gusta controlar esto y después las uno. Ya cuando tengo las hojas bien organizadas, cómo deben quedar, ya no debe haber ninguna modificación de forma individual. Después las uno de forma doble, porque aquí la idea era que se iba a doblar la hoja y se iba a coser. Entonces cuando yo las uno, vamos acá a ver, este es el archivo, esta es la primera hoja, quedó así. Ya les muestro cómo fue el proceso de las imágenes. Así son las hojas. Bueno, esta no es la primera, esta es la primera, ya están organizadas. Le hice unas pequeñas marquitas para cortar, después no me sirvieron porque le puse una hoja encima, entonces las tapaba, pero las había hecho así, a una distancia aproximada de 2 centímetros, centímetro y medio.
Estos monachitos quería hacer la numeración de alguna forma pues interesante, entonces yo hice los monachitos de las cartas soldado. Conseguí por ahí alguna referencia, pero si se dan cuenta estos ya están vectorizados. Aquí sí hice una vectorización rápida porque este iba a quedar muy pequeño, y los números lógicamente después los fui adaptando. Algunos elementos decorativos que iba haciendo, pues, digamos que este es el producto final, pero esto pasó por varias cosas que no me gustaron. Y el texto, la idea era tratar de modificar lo menos posible el texto porque si no me llevaría mucho tiempo arreglando hoja por hoja. Y las imágenes las iba acomodando a donde me parecía interesante. Lo importante de esto es cómo hacer la numeración. Es, digamos que complicado si uno no sabe. Yo simplemente tomé unos papelitos así. Lo iba a hacer de A4 hojas dobles. Entonces tomé 4 y simplemente lo que uno hace es, o lo que yo hago, doblarlos. A ver, cambiamos acá. Entonces lo que yo hago es doblarlos para que queden así. Voy a coserlos de A4. El sistema Capta uno puede coser de A1 hoja, de A2, de A3, depende del grosor. De A4, las que sean. Yo lo escogí de A4 y empezamos por este lado. Entonces la forma mía era para guiarme. Puede que los programas a algunos nos hagan referencia, pero no tan específica, porque yo cogía bloques de A4 o bloques de A3 y no eran todos iguales. Entonces esto es sencillo, simplemente el 1, por aquí iría el 2, el 3, ya les muestro cómo queda, sería así: 1, 2, 3, 4, 5, por acá el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En pocas palabras, mi librito era así, numerado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llegamos a la mitad, que en la mitad está el 8 y el 9. ¿Y esto para qué? Para yo saber la hoja 1 con cuál debe ir. Debe ir en este caso con la 16 y la hoja 2 con el 15. Y así tenía un control de cada uno. La 3 con el 14. Esto lo podía hacer con 4 folios, o sea, 4 hojitas dobles, con 5, con 3, con 2, los que sea. Yo lo hice de 4. Esto fue, digamos que muy útil, porque yo ya iba a la fija, que no tenía ningún problema que me fuera a quedar una hoja mal, porque todo quedaría, digamos, inservible. No hice los números así de grandes, no sé si los alcanzan a ver. Bueno, por aquí de pronto los ven. Por ejemplo, este es el 1 con el 16, por aquí está el 8 con el 9. No los hice así de grandes, realmente yo los hice pequeños, porque colocaba el 1, después miraba cuál seguía acá. Voy a hacerlo en una esquinita. Por ejemplo así, a ver si lo alcanzan a detallar. Por aquí está el 1, que es el número grande que hice, el 1. Pero cuando acababan las hojas volvía y acababan en el 16. Entonces aquí seguía el 17, no sé si lo vean, el 17. Entonces la hoja 17 también lo iba haciendo, después la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y esto para organizar la forma manual de organizar mis hojas. Ya teniendo eso, efectivamente armé todo el libro. Aquí lo tenemos. Voy a mostrarle algunas hojas cómo quedaban. Ya el diseño, pues lo que uno quiera hacerle. Algunas imágenes las dejé pequeñas, otras grandes, para que quedara así. Las imágenes vienen en blanco y negro, solo los bordes. Yo le puse este fondo, ya les muestro cómo. A ver, les muestro por acá cómo está todo. A ver, creo que no están viendo nada. Estas son las hojas de mi libro. Pues el diseño, inclusive aquí también le quise poner a los capítulos un soldadito rojo, un soldadito negro. Esto los vectoricé para que quedaran muy definidos, y aunque eran pequeños fueran a quedar bien, porque se iba a imprimir en láser
o en cualquier sistema que se imprimiera iba a quedar muy bien. Por aquí tengo soldaditos de sobra. Bueno, voy a mostrarles cómo quedaba en definitiva las hojas del libro. Aquí lo que hacemos es ver todas las, digamos que las hojas que hay, y quedaré así, página por página, están de esta manera. Bueno, a ver. Ya está. Ahí están mis hojas. Quería trabajar con un color, esto iba a imprimirlo en color, entonces, pero no. Primero pensé en darle color a las figuras, pero me iba a demorar mucho, son más de 44 imágenes. Y era posible, pero darle color a una imagen, digamos que es sencillo, pero quita tiempo. 44, pues me iba a gastar mucho tiempo y ni siquiera sabía si me iba a gustar o no. Entonces decidí solamente ponerle un fondito de un tono, digamos que algo cálido, de esta manera. Pero las imágenes las saqué de este mismo libro que les estoy mostrando, venían así. No quería que quedara solo en negro. Las imágenes no tienen buena calidad. Yo lo que hice fue guardar estas imágenes. Simplemente aquí le da uno guardar en una carpeta y ya. Pero utilicé un programa que se llama Topaz, que es este. Y resulta que trabaja con inteligencia artificial. Entonces yo lo que hice fue coger las imágenes y aumentarles la resolución. No es como Photoshop para aumentar la resolución porque se pierden datos, sino que esto con la inteligencia artificial ayuda a completar. Entonces aquí yo puedo darle qué cantidad. Esto es un multiplicativo, que la imagen quede al doble de tamaño, 4 veces, 6 veces o más veces si quiero. Con 4 veces para mí fue suficiente. Si nos damos cuenta, no sé si se alcance a percibir la diferencia, pero al lado izquierdo se ve muy borroso, que es la imagen original, y estas eran las mejores imágenes que conseguí. Había otras peores, entonces en las mejores imágenes eran estas, y las convertí así y mejoró sustancialmente. Lógicamente le puse un fondo, una imagen de fondo para todos y ya está. Eso fue el proceso de la imagen. ¿Qué más seguimos por aquí? Ya no es más. Después de esto, pues lo que queda es solamente imprimir. Esto lo imprimí en láser. Hay que tener en cuenta que aquí le podía cambiar el tipo de letra. Estas letras que tienen serifas, todos esos adornitos, son muy prácticas para leerlas en un libro físico. Y cuando uno quiere leer en un libro virtual, las mejores opciones son la Arial, las que no tienen estas decoraciones. Eso ya es como algo cerebral, pero en un libro físico leer un Arial es, digamos que cansa más. Entonces hay que saber utilizar las letras. Conseguí un tipo de letra, bueno, conseguí no, esto hay muchas que hay por ahí, simplemente adapté una de las que ya tenía, Corel inclusive, y ya está. Esto fue así, mandar a impresión láser, eso se imprime muy rápido. No tengo yo la impresora, simplemente lo mandé a imprimir en color en un papel reciclado. Traté de que fuera lo más delgado posible y lo más liviano, y ya ese fue el tema del libro. Bueno, después de esto todavía nos quedaba otra parte. Después de tener en nuestro libro, resulta que yo iba a meter este libro en una caja, y la idea es que esa caja tuviera varias cosas relativas a Alicia. Primero solo iba a hacer un empaque. Ese empaque se me volvió monstruoso porque casi no acabó. Y veamos acá, esta es la caja con que yo empecé a plantear a Alicia. Digamos que esto fue los primeros orígenes. Simplemente quería una llavecita que abriera o moviera piezas y se viera como más animado. Y esto es lo que yo iba a hacer. Algunos temas de Alicia, pero no me gustó. Estamos hablando de la portada, ¿no? No me gustó, hice cosas, quería hacer cosas mecánicas que se movieran. Entonces aquí era para que se movieran la caja y se abriera un dispositivo. Por eso habían cosas mecánicas. Desde el comienzo ya tenía claro que sí iba a ser con un reloj. El reloj no cambió mucho, cambió, digamos, que cómo lo construía, pero la forma era la misma, sin manecillas. No lo hice con manecillas porque se iban a dañar.
o simplemente para que no hubiera un tiempo, una hora. Y en pocas palabras, el reloj fue muy rápido de hacer. Era el reloj que me iba a abrir, el reloj del conejo, y me iba a abrir la caja. Bien, ¿qué más les muestro? Bueno, esta es la portada, la tapa del libro que yo quería hacer. Hice cosas con el gato, por aquí más cosas, busqué referencias, cosas mecánicas. Después quería más mecánico, que cuando se abriera adicionalmente se movieran muchas cositas por ahí, pero eso me involucraba mucho tiempo. Más detalles de cómo quería, referencias, cómo iba a ser, el conejo se iba a mover, Alicia se iba a mover. Por aquí seguimos, más cosas, por aquí más cosas. Hice figuritas, las desarmé, cantidad de piezas que hice que no me sirvieron para absolutamente nada, solo como ideas, porque si nos damos cuenta, de aquí lo único que sirvió fue el reloj. Esto fueron varios días perdidos. Bueno, yo digo perdidos porque no saqué de aquí nada en concreto. Pero así es este trabajo de diseñar cosas. No es lo que yo me imagino la primera y ya está. Por aquí hice más. Seguimos con la portada. Inclusive después en las páginas internas, yo quería hacerle páginas al libro, unas 3 o 4. Yo lo que pretendía era hacer que fuera todo articulado. Por ejemplo, aquí Alicia iba creciendo y se volvía como animado cuando yo movía el reloj. Iba creciendo y se iba saliendo de la casa, pero eso me llevaba capas y capas de libro y me iba a quedar monstruoso o muy grande, y pues iba a quedar inmensamente grande. Por aquí ya empecé a darle forma a lo que pasaba con Alicia, se iba a mover, y por aquí el conejito se iba a mover. Busqué referencias de árboles, hice árboles. Por aquí la portada iba a tener un árbol que nunca tuvo. Y seguimos. Empecé a hacer divisiones. Hice mucho trabajo, despiece de figuras, porque, vuelvo les digo, Alicia iba a crecer en la casa. Entonces cuando se abriera, o para abrirlo, se iba a mover Alicia con la llavecita maestra que tenía. Por aquí hice algunos elementos que utilicé al final de decoración, pero en definitiva esto tampoco surgió nada de acá. Todo esto no se usó. Días perdidos. Otra página más. Esta iba a ser otro elemento. Por aquí ya empecé a hacer a Alicia para pegarla. Esta la utilicé definitivamente con algunos arreglos, pero la utilicé. Por aquí que tenemos, entonces aquí tenía también otra página donde estaba la oruga. Alicia iba a levantar la cabeza. Cuando yo abría, Alicia, la cabeza crecía, como en alguna parte nos dice, hasta que llegaba con las palomas. Los avicitos se movían. En idea estaba muy interesante, pero inclusive la oruga se iba a mover. Esta oruga iba a moverse se iba a agachar, como hacer un movimiento. Tenía muchas cosas mecánicas, pero creo que cada cosa mecánica era un solo proyecto, y eran todos esos proyectos metidos en uno. Por aquí referencias, imágenes, de todo un poco, libros. Por aquí ya empecé a darle sentido a lo que quería hacer. El libro, el gato, esto se iba a mover de aquí, ya estaba casi que diseñado, pero tampoco quedó así. Utilicé partes de esto después. Seguimos, aquí estaba la portada, referencias que conseguí por todo lado. Esto lo había pensado para una hoja interna y lo dejé con algunas modificaciones. La idea era que con la llave se organizaban las imágenes, y cuando se iba a ver, se iba a abrir, tenía que estar bien organizado todo. Esta me sirvió como la segunda tapa para la parte donde estaban las figuras del libro. Por aquí iba haciendo figuras, iba haciendo cosas, buscando referencias, cosas que no me gustaban, pero en definitiva conseguí cosas, imágenes. Estas imágenes las adapté. Una de las figuras es esta. Seguimos con la oruga. Por aquí la oruga, aquí ya iba haciendo figuritas, las iba adaptando a las imágenes que yo conseguía, y las iba realmente creando para mi listado de figuras. Aquí están por figuras.
El sombrerero también iba así. Las piecitas, saqué imágenes de algunas referencias que habían por ahí en internet. Y en definitiva quería que se balancearan las figuras. Bueno, eso es con las figuras, una por una. Para el grifo, ya hacer las figuras era un poco más rápido porque ya tenía la idea clara. El conejo, la reina, el gato, hice muchas opciones del gato. La única cosa que quería el gato era al final que se moviera la colita manualmente, pero que se pudiera mover. Muy sencillo. La portada, por aquí ya mi portada iba a ser así. Había hecho algunos diseños, a ver si hay algo más. No, había hecho algunos diseños de la portada. Esto era, tenía indicaciones: ábreme, no me abras, como las referencias que hacen en Alicia. Y en esencia esta iba a ser la portada, entonces no, después la dejé para otra cosa. Y aquí ya tengo las figuras hechas, organizadas en láminas. Si nos damos cuenta son 7 láminas donde quedan apiladas y se pueden extraer para organizarlas, y aquí ya están listas y armarlas. La idea era leer el libro e ir armando las figuras. Quizá para un niño sería muy interesante poder ver cómo era la reina cuando uno lee, poder tocar un grifo, poder ver cómo era la oruga. Todo eso no tanto imaginarlo, sino poderlo armar y tocar. Entonces me pareció interesante de esa forma. Seguimos con otra página. Eran los procesos de la portada. Esta ya era la portada final. Digo el proceso para la portada final. Si se dan cuenta, hice o traje aquí algo que hice en otro proyecto. Simplemente lo adapté. Quería que se abriera y se cerrara de un sistema iris y con alguna silueta del gato aquí. Algunos avisitos que le puse, las figuritas, y ya. Esto era este sí ya fue la tapa, digamos, que quedó en el proceso final. Y ya el sistema no tenía tanta cosa, el sistema se iba a manejar por acá, parecido a este. Tenía por aquí elementos, bueno, muchas cosas que ya creo que las tenía un poco más definidas, más claras. Seguía con la tapa porque había que hacerle cosas, la caja, eran muchos elementos para tener en cuenta, y eso que ya había desistido de la idea de hojas animadas articuladas. Solo iba a tener dos, digamos que 2 tapas. Aquí es un perfil de cómo iba a ser. Había hecho conejitos, había hecho gatos. No sé, ese gato quizá no tenía mucho que ver, bueno, con el gato, pero era otro gato, pero me quedaba muy grande y era muy peligroso porque se podía romper. Entonces, peligroso en el sentido que se podría dañar. Tampoco lo usé, pero sí utilicé los espacios, los diseños de acá. Ya después diseñé estas figuritas, entonces dije no, quiero ponerle algo más sencillo, y utilicé estas figuritas y estos seguros más básicos. Si se dan cuenta, cosas y cosas de diseño, algunas perdidas, otras no tanto, pero pues es interesante que vean cómo fue todo el proceso. Por aquí en la séptima, a ver qué hay. Aquí ya están los cortes de las tapas, digamos que el producto final, como lo necesitaba, cómo iba a quedar, las láminas para la puerta. Aquí está para las 2 puertas. Este es el resto de cosas, muchas piezas. Aquí la llamaba faltantes porque cuando la corté me faltaban cosas, algunas con errores, entonces hubo que modificar, y algunas correcciones que hice. Un proceso un poco largo para llegar a un producto. No es darle a un programa, quiero que me genere un libro de tal manera, no. Esto me llevó como prácticamente, podría decir que unos 2 o 3 meses trabajando muchas horas al día, y en la noche le dediqué muchísimo tiempo. Yo diría que trabajaba siquiera unas 12 horas por día en este proyecto, y sobre todo al final porque pasaba el tiempo y no tenía nada, y ya está. Eso es la parte del diseño del libro. Después ustedes podrán ver
cómo se armaban las hojas, cómo se armaban los libros, cómo se cosía y cómo verán el libro. Eso es todo. Quería mostrarles precisamente cómo era el proyecto, cómo se hizo. No lo documenté en video porque a veces hacía una cosa y terminaba pasando horas haciendo una modificación, y si se dan cuenta, muchas de esas cosas, yo diría que un 90% no se utilizó. Todo ese tiempo fue generando cambios, hasta llegar al producto final, que era la caja del libro, la caja de Alicia, el libro de Alicia, y por último las figuritas para verlas y tocarlas cuando leemos el libro. Espero les haya gustado y ese fue el proceso. Hasta la próxima.